billete de 1000 y uno de 500. ¿Sí? Tienen que ir discriminando la cantidad de billetes y el tipo de billetes. ¿Sí? Pensé que había Claro, como que tiene que ir Bien, ¿cómo repartiendo, se...? depende de la cantidad. Exactamente. ¿Cómo se hace eso? Tienen que ir haciendo divisiones enteras, ¿sí? Las divisiones las realizan de esta forma, ¿sí? Fíjense, yo acá le pido cuánto quiere extraer y lo guardo en la variable extracción. A la variable billete de 1000, billetes 1000, que es la cantidad de billetes de 1000 que yo voy a necesitar, o le voy a decir, bueno, tenés, o te tengo que dar tanto billete de 1000. Esa cantidad la voy a guardar acá, que es básicamente la división entre la cantidad y el billete. ¿Sí? En este caso estamos haciendo por el de 1000. Entonces únicamente le vamos a decir, bueno, sí, necesitas tantos billetes de 1000. ¿Sí? Por ejemplo, volvamos al ejemplo ese de los 7500. 7500 dividido en 1000 serían 7 y me sobran 500. ¿Sí? Porque esta división es una división entera, no me da 7,5. ¿Sí? Me da únicamente los 7. Entonces esos 7 los guardo acá, que son la cantidad de billetes de 1000 para llegar a 7500. Ahora, esos 500 es el resto de la división. ¿Sí? El resto de la división lo saco con el operador mod, el módulo, que me devuelve básicamente, bueno, lo mismo, el resto de la división. ¿Sí? Y ese lo guardo acá en la variable resto 1000. Entonces, el módulo o el resto de extracción, que serían los 7500 y 1000, me da los 500 que estoy buscando. ¿Sí? Y eso lo guardo acá en la variable resto 1000. Y después lo único que hago es concateno todo esto para dar una salida que se entienda. ¿Sí? Entonces le mando este cartelito de billetes de 1000 y le paso la variable que contiene la cantidad de billetes de 1000. Y le pongo sobra como para ponerle algo, ¿no? Y le paso la cantidad del resto. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo que esto, pero trayendo los restos. Este resto lo tienen que dividir por 1000, perdón, por 500, porque es el billete que sigue, devuelven esa cantidad y después sacan ese resto y lo dividen por 200 y así sucesivamente. ¿Sí? Tienen que ir haciendo una sucesión de divisiones y restos para ir sabiendo qué es lo que tienen que sacar. Y después únicamente devuelven las cantidades de los billetes, nada más, no tienen que devolver en este caso el resto, ¿sí? Fíjense, si quieren hacemos el de 500, billetes 500, entonces tiene que ser la división entre esto, porque es lo que me está sobrando, y 500. ¿Sí? Al módulo no lo voy a sacar, lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Y después acá le paso la cantidad de billetes 500. Tengo que definirla también, si no me va a dar error. ¿Sí? Fíjense, guardo, ejecuto y vamos al ejemplo de los 7500. ¿Sí? A ver, para acá le voy a cambiar. Aquí le voy a poner billetes de 500. Ahora sí, para que se entienda. Vamos al ejemplo del 7500. Me tiene que dar 7 billetes de 1000 y uno de 500. ¿Eh? Billetes de 1000, 7. Billetes de 500, 1. De esta forma es como tienen que trabajar ustedes, ir arrastrando los restos e ir dividiéndolos para saber cuántos billetes van a necesitar. ¿Sí? ¿Está más clarito ahora? Sí, profe, gracias. Ah, sí. Profe, Y en caso de que salte error, porque dice que indique el momento cuando el monto no es válido, solicitando nuevo ingreso. ¿Cómo no te escuché bien? O sea, cuando dice que si el monto no es válido, que Sí. indique solicitando un nuevo ingreso. Claro, vos tendrías que hacer, por ejemplo, monto no válido, ¿a qué se puede referir? A números negativos. Que si Claro. vos no, acá, profe, que no, creo que el monto no válido es cuando pide, porque una de las consignas dice que el número ingresado debe ser un múltiplo de 100.
Ah, bueno, mucho más fácil todavía. ¿Sí? Acá ustedes tienen que controlar esto. ¿Sí? Entonces, lo pueden hacer con un condicional. Si extracción, ¿sí? Y, múltiplo de 100 tiene que ser. Si el resto de dividir acción con 100 me da 0, eso significa que son múltiplos de 100. Entonces, que haga todo el quilombo este. ¿Sí? Si no, que directamente me larga un cartel que diga tiene que ingresar múltiplos de 100. ¿Sí? ¿Por qué controlo esto? Porque si son múltiplos, obviamente su resto es 0. Y esta operación, el módulo, el que me da me da el resto de entre estas dos. Entonces tengo que igualarlo a 0, comparar si es que es 0 con el doble igual, ¿sí? Y si esto se cumple, pasa todo esto, tengo que hacer todo el cálculo. Ahora, si no se cumple, ¿para qué voy a hacer el cálculo? Directamente le largo el mensaje de error. ¿Sí? Ese es un control básico que tienen que saber hacer ustedes. Bien, ¿se entendió? Sí, gracias. Sí, profe. Bien, los demás. Eso quería saber, no sabía cómo hacer eso. Pensé que había más como tipo Profe, cajero, lo así. puede mostrar de nuevo al coso? Sí, sí, es una validación, digamos, un control de ingreso de datos básico que tienen que saber hacer ustedes, ¿sí? Esto tienen que pensarlo mucho del lado de la lógica, del lado de la matemática, digamos, porque siempre le va a pedir ingresen múltiplos de tanto, entonces ustedes tienen que saber cuándo un número es múltiplo, cuándo un número es divisor, son cosas que han visto en el ingreso, ¿sí? Che, profe, ¿y cómo hago para que cuando yo ponga, por ejemplo, include, se me marque en color verde? O sea, se me ¿En tome. O en sea, por qué IDE ejemplo, estás trabajando? cuando yo pongo librería, no me lo marca, digamos. ¿En qué IDE estás trabajando? ¿En el CodeBlocks o con otro? No en el code blocks. Fíjate que tu archivo sea .cpp, acá como tengo acá arribita. Lo tengo como punto C. Claro, porque no estás trabajando en C++, sino que estás trabajando con lenguaje C. Son dos cosas Eh, distintas. ¿Sí? Tenés que tener ¿Y cómo cuidado. lo tengo? Fíjate que, ¿Y cómo se mira, lo yo te pone voy a así, mostrar. profe? ¿O cómo se arma Eh, uno así? bueno, ustedes cuando inicien el CodeBlock van a ver esto. Lógicamente se le va a poner todo en blanco. Si yo Sí, tengo el el fondo negro. modo oscuro, por eso se me ve así, ¿sí? Van a crear nuevo proyecto y buscan acá File y C/C++ Source. ¿Sí? Lo eligen. Sí. Ah, Siguiente, acá eligen C++ y no C, este es el que viene por defecto, tienen que poner C++. Ah, Siguiente, listo. y acá buscan el path, que es la ruta donde van a guardar su archivo. ¿Sí? Yo lo voy a guardar en mi carpeta, entonces le pongo el nombre, por ejemplo, ejemplo Ya 2, punto .cpp, ¿sí? Asegúrense ustedes en Windows, se les va a completar con el punto .cpp porque Windows maneja extensiones, ¿sí? Bien, bien. Si no se le completa, complétenlo ustedes a mano. ¿Sí? Ejemplo 2.cpp o el nombre que ustedes quieran, .cpp. Le dan a guardar, bueno. finish y acá se abre. Y fíjate que cuando yo hago hashtag, al toque sale todo marcadito. ¿Sí? Ah, Posta. Eso era va. lo que yo le preguntaba la vez pasada a uno de mis compañeros, profe, y no sabía cómo era el tema de los colores. Yo Claro, tampoco, yo pasa que estaba así muchos se marean. como tonta. Sí, porque yo veía por ahí que a ustedes les salía así, y yo digo, ¿por qué a mí no me sale así? Ustedes Casi me tienen que vuelvo. ser, como nos dicen ahora, proactivos. ¿Sí? Sí, O sea, tienen que buscar, toquetear, ir, venir para acá, probar todas las herramientas, porque si no, difícilmente van a aprender. ¿Sí? ¿Cómo calcular cómo se hace la potencia de dos valores enteros mediante producto sucesivo? Donde se multiplica tres veces, considera además que pueden ingresarse valores negativos. Y tengan en cuenta que si el exponente sea negativo... Ajá, bien. A ver, ese lo tienen que hacer en C, Gabriel. Profe, antes de Sí, cambiar, sí, está fresco afuera. Ah, el de concatenación. profe,
Bueno, mira, Miguel, vos Sí, tenías pará. el... A ver qué dice. Sí, bueno, en 6, ya lo vemos. Vos tenías el problema ese que te tenía que completar con ceros, ¿sí? Yo lo que te dije es que vos en la parte de que donde te larga el mensaje que no es Capicúa, ¿sí? Directamente pongas este, No me están escuchando. directamente concatenes ahí, Cuando te ¿sí? pregunte por qué la placa, Acá si lo te vamos a hacer. pregunto, decirle Vamos porque a hacer. vos viste que esa placa es para... Sí. Es para que Bien, corran mejor los juegos. No, entonces, acá voy está, a... está disponible o es... Es vieja, es una No, placa no, vieja. no, una Vamos a placa vieja. simular esto, ¿sí? La nueva. La nueva Apaga el micro, es Pablo. adaptable a las Porque, nuevas porque a es la nueva. Bien. Sí, sí, es para los portátiles. si es para Sí, sí, sí leí, sí portátiles. leí, sí leí. Gracias, igual. Bien. Entonces tenemos Sí, ese pero valor hermano, que es el que ¿cómo supuestamente va a hacemos? entrar cuando no sea Capicúa, ¿sí? Considerando Lo que que te tenemos... dije que controles directamente. ¿Cómo hacer eso? Controlar con el rango, ¿sí? Porque tenía que entrar al lado de Capicúa cuando era mayor que... Cuando era un número de 4 cifras, ¿sí? Entonces vos tenés que controlar cuando sea un número de 1, de 2 y de 3 cifras, ¿sí? Entonces, ¿cómo controlas eso? Con el if, ¿sí? Si el valor, o sea, el número es mayor, estoy apretando cualquier cosa acá, mayor a 0, ¿sí? Y a su vez, ese número es menor o igual que 9. ¿Por qué? Porque va a entrar en el rango de una cifra, ¿sí? Si pasa eso, vos tenés que concatenarle un 3 0. ¿Por qué? Porque tenés que formar un número de 4 cifras. Entonces acá directamente escribís 3 0 y le concatenás el valor, ¿sí? Por ejemplo, acá, mira, te voy a mostrar por este ejemplo sencillito. Si yo le paso el 9, me va a devolver 0009. ¿Ves? Así tenés que ir haciendo con los otros. Si no entra en este rango de valores, va a entrar en el rango de los de las 3 cifras, sería. Perdón, de las 2 cifras, ¿sí? Entonces acá controlas si el valor es mayor o igual a 10 y también menor o igual a 99, que es el último número de 2 cifras, entonces ahí le volvés a concatenar, pero esta vez 2 0. ¿Sí? Y así vas discriminando los valores en cantidad de cifras y concatenándoles 3, 2 o un 0 dependiendo con el valor que vos necesites. ¿Sí? Por ejemplo, acá el 75 me tiene que devolver 0075. ¿Ves? Si lo pruebo para el 9 de vuelta o para el 5, por ejemplo, me va a devolver 0005. Y así tenés que ir trabajando. ¿Sí? ¿Se entendió? Es bastante sencillo. Este condicional lo tenés que poner dentro de la parte de que no es Capicúa, porque ahí va a retornar el valor, ¿sí? Mandás el mensaje que no es Capicúa y adentro pones todo esto, ¿sí? Lógicamente Ya, esto falta completar, sí, sí. Y yo, ¿sí? yo me meto con los chicos, matándonos el mate hasta las 5 de la mañana para cómo agregar el cero a la izquierda, ¿no? Sí, hay muchísimas formas, ¿sí? Pasa que, por ejemplo, acá vos podrías usar una librería que te retorne el valor del número, de cuántas dígitos es el número, entonces en base a eso vos haces esto, eso es mucho más fácil. Pero en PCI por ahí no tenés librería, entonces tenés que pensarlo y yo creo que la forma más fácil es ir haciendo esto, porque Ujú, te va a llevar un otro sí más, digamos, son 3 sí, uno dentro del otro y dentro de otro, ¿sí? sí, claro. Bien, ¿alguna Bueno, otra duda? me La de alegró muchísimo, gracias, Gabriel. ¿no? No, todo bien. Bien, a ver, la de potencia de dos valores mediante productos sucesivos. Bien, que se pueden ingresar, hay que considerar el ingreso de negativos. Y si es negativo, entonces te tiene que devolver en forma de fracción. ¿Así, Gabriel?
Bien, vamos haciendo eso. Ahí. Sí, bien. A ver. Entonces vos tenés potencias, tenés que trabajar con potencia, por lo tanto acá tenés que incluir la librería mat, ¿sí? Porque hay veces que C++, cuando usas la potencia que es el doble asterisco, te da error. Entonces, para evitar eso, incluís la librería mat y usás la función POW, ¿sí? Bien. Entonces tenemos, leamos primero la base, ¿sí? Y el exponente. Entonces, si la voy a usar, tengo que declarar base exponente, ¿sí? Y acá vamos a hacer un poquito más. Complétenlo ustedes con los mensajes. Bien, tengo la base y el exponente. Entonces, vamos a devolver un resultado que va a ser igual a POW, que es la potencia, ¿sí? Entonces, acá, si uso resultado, la declaro. El resultado va a ser igual a POW. La función POW me dice que primero pase la base. Entonces, le paso la base como parámetro, ¿sí? Y después le pase el exponente. ¿Ustedes ya saben lo que es un parámetro? Yo no. Los demás ya tendrían que saber que es un parámetro. Cuando se pasa por referencia, cuando se pasa por valor. En la teoría está, chicos. ¿Alguno sabe? Yo Sí, no leo no. la teoría. Tienen que leer la teoría. Es importante la teoría. ¿Saben, chicos, o no? Digan sí o no. Sí, sí sé, no sé. Si no, asumo que están tomando mate por ahí y ni pelota Y le que están están, dando. profe, ahí están diciendo que sí, no. Gonzalo dice no. Mauricio no. Bueno, a ver. Parámetros son datos que yo le paso a una función, ¿sí? Esto es una función. ¿Por qué? ¿Ustedes ven que yo escribí POW acá en otro lado? No. No, ¿verdad? Este No, POW está incluido en este archivo, ¿sí? Si yo abro este archivo mat.h, en alguna de las 500.000 líneas que tiene voy a encontrar la función POW, ¿sí? Y la función POW es la función que necesita dos parámetros. Fíjense, si yo pongo el cursor acá, me dice type std POW, ¿sí? Y me larga acá, guión bajo TP, ¿sí? Guión bajo X, guión bajo up, guión bajo I, ¿sí? Y acá me dice de qué tipo de datos pueden ser. Float, long, double, ¿sí? Esto lo que está dentro del paréntesis son parámetros. Básicamente son datos que yo le paso a la función, a esta función, para que trabaje, ¿sí? Por ejemplo, hagamos una función así chiquitita, ¿no? Voy a hacer una función que retorne un número, ¿sí? Que se va a llamar, por ejemplo, número, ¿sí? Toda función tiene un retorno, por eso sí o sí tienen que poner la palabra reservada return, ¿sí? Entonces, o hagamos la función suma mejor, más fácil, ¿sí? Así tiene sentido. Entonces yo a esta función le tengo que pasar dos parámetros, ¿sí? Que van a ser los valores que se van a sumar. Yo tengo que declarar de qué tipo de datos le voy a pasar, ¿sí? Voy a pasar dos números enteros que se van a llamar A y B. Entonces acá yo lo único que hago es la suma. Retorno la suma de A más B, ¿sí? Esto lo vamos a comentar por un momentito para que vean bien. Y fíjense, lo que voy a hacer acá, voy a utilizar estas variables, base y exponente, y voy a devolver la suma de esos dos, ¿sí? ¿Cómo? Llamando la función suma. Entonces yo digo suma va a ser, le voy a pasar como parámetro, y fíjense que acá automáticamente me lo completa con esto, ¿sí? Me dice, tenés que pasarle un entero
en la primera posición, coma, y un entero en la segunda posición. Entonces le vamos a pasar la base y el exponente. ¿Sí? Ahora, como esta es una función, yo tengo que devolverlo en un counter. ¿Por qué? Porque necesito mostrar el valor de esa función. ¿Sí? Fíjense, lo ejecutemos acá. A ver qué me está dando. Suma no está. Ah, perdón. Tiene que estar declarada antes. Porque este no trabaja con forma modular. Bien, entonces fíjense, si yo le paso el 5 y el 7, me tiene que devolver 12. ¿Sí? Porque es la suma de esos dos números. Fíjense. Me devuelve efectivamente un 12. ¿Sí? Estos valores que yo le paso entre paréntesis, esos se llaman parámetros. ¿Sí? Muy importante, chicos. El parámetro se lo puede pasar ya sea por referencia o por valor. ¿Sí? Son las dos formas de pasar un parámetro. Si yo le paso el parámetro por valor, ¿sí? Su resultado no va a cambiar. ¿Sí? Si yo lo paso por referencia, el resultado cambia. O sea, yo puedo pasar A, por ejemplo, trabajar con A y después retornarlo, devolverlo con otro valor para que yo lo pueda trabajar fuera de esa función. Ustedes tienen que crear funciones, tienen que hacerse amigos de las funciones. ¿Por qué? Porque las funciones les facilitan mucho el trabajo. ¿Sí? No tiene sentido de que si les piden, por ejemplo, en este caso, como vamos a hacer la multiplicación por productos sucesivos, perdón, la potencia por productos sucesivos, no tiene sentido que yo calcule a cada rato eso. Para eso creo una función que calcule ese producto y la llamo cuando yo quiera y la puedo usar cuando yo quiera. ¿Sí? Para eso se usan las funciones, para reemplazar pedazos de código escrito y no escribirlo 1500 veces. Directamente llamo a la función, que haga su trabajo y me devuelve el resultado que estoy esperando. ¿Sí? En este caso, fíjense, una función sencilla, la suma, ¿sí? Hace lo que yo le pedí que haga, acá en este caso, ¿sí? Obviamente hay funciones mucho más grandes que van a trabajar con muchos más datos y también eh, esto, esto de la forma de trabajar así, en funciones, llamándola una a otra, se llama modularidad. ¿Sí? Fíjense, esta es una función main que yo llamo dentro de esta función a otra función que no está dentro de esta, sino que está declarada anteriormente. Esto se llama modularidad. Esto es un módulo, esto es un módulo. ¿Sí? Un módulo puede ser una función o un procedimiento. Tienen que ir ya diferenciando los conceptos de eso. ¿Sí? Bien, volvamos entonces al problema. Me decía que necesitábamos calcular, a ver cómo ya ni me acuerdo. Bien. Obtener el- la potencia mediante productos sucesivos, ¿sí? Bien, acá lo vamos a hacer con la función POW porque es mucho más fácil, pero la idea es que lo hagan por productos sucesivos, que también, bueno, ya se lo voy a explicar enseguida, ¿sí? Entonces, fíjense que acá directamente vamos a poner el resultado es, y vamos a llamar a la variable resultado. Entonces, esto, si yo le paso, por ejemplo, el 2 como base y el 3 como exponente, me tiene que dar un 8. ¿Sí? Fíjense, el resultado es 8. Eso significa que está haciendo la potencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacen mediante productos sucesivos? Y bueno, a ver, a lo que ha hecho mi alumno en el ingreso. ¿Cómo calculo una potencia en función de las multiplicaciones? O sea, haciendo multiplicaciones nada más. Las sumas sucesivas. No. Por ejemplo, eh, ¿cómo calculo 2 al cuadrado? O 2 al cubo. 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2, ¿sí? 3 veces 2. O sea, tengo que multiplicar la base tantas veces como me indica el exponente. ¿Sí? Entonces, si yo sé cuántas veces tengo que hacer algo, es una estructura repetitiva. Ahora, si yo sé cuántas veces lo tengo que hacer, puedo usar un for tranquilamente. ¿Sí? Para ahí, desde 0,
hasta exponente. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que multiplicar base, ¿sí?, por lo que tenía. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí, Bien, pero acá resultado yo le tengo que guardar lo que tiene por base, ¿sí? Y acá, como estoy trabajando con un acumulador, tengo que inicializarlo. ¿En cuánto lo voy a inicializar? 0. Si yo lo inicializo en 0, esto la primera vez va a ser 0 por el exponente, En uno. por la base, ¿sí? 0 por la base, 0 por la base, siempre me va a dar 0. Necesito inicializarlo en 1 porque el 1 es el elemento neutro del producto, 0 por ¿sí? la base. ¿Cómo Eso dijo, si lo profe? si lo inicializo en 0, Sí. esto siempre me va a ser 0 por base, 0 por base, 0 por base, y eso siempre me va a dar 0 y no me está respondiendo a lo que yo necesito. Eso sería un Es una producto sucesivo, ¿que no? Esto es un producto Claro, esto es un normal. producto sucesivo. Y cuando No es es suma sucesiva, lo potencia. inicializo en 0 al resultado. Claro, cuando es suma lo inicializa en 0. ¿Por qué cuando es suma en 0 y porque cuando es producto en 1? ¿Por qué? Porque el elemento neutro de la suma es el 0. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a cualquier número, si le sumo 0, me sigue dando el mismo resultado. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, 7 más 0 me va a dar 7, 9 más 0 me va a dar 9, 7000 más 0 me va a dar 7000, ¿sí? En cambio, por eso se inicializa en 0 la suma. En cambio, el producto, su elemento neutro es el 1. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número, ¿sí? 5 por 1 es 5, 7 por 1 es 7 y así, ¿sí? Esos son dos datos chicos, pero importantes que tienen que tener en cuenta para saber en qué lo Listo, van profe. a inicializar. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes hacen esto, ya tendría que andar. Probemos, a ver. Ingreso un 2 y un 3 y me tiene que dar 8. ¿Sí? Y me da 1. A ver por qué. Veamos qué está pasando acá. ¿Sí? En la primera vuelta, esta entraría con 1. 1 por 2 sería 2. ¿Sí? Lo guarda acá. Va a la segunda vuelta, 2 por 2, 4, lo guarda acá. La tercera vuelta, acá está. A ver, Y, profe, sí, hay una forma de hacer mostrar ahí en el mensaje que muestre cuántas veces se multiplica el número y mostrar aparte también el resultado. sí, tendrías que trabajarlo acá dentro del for. Sí, pones un count dentro del for y vas mostrando los estados de las variables. Ah, bien. Sí, eso se hace, digamos, es una depuración de errores medio primitiva, pero todo el mundo la usa, aunque diga que no, todos la usamos. ¿Sí? Por ejemplo, mira, vamos a ir mostrando la cantidad de vueltas, ¿sí? Con la i o repeticiones. Bueno, veamos eso a ver para depurar el error. Vamos, ¿sí? Mostremos también cuánto va resultado. ¿Sí? Y vemos ahí por qué no sale. ¿Sí? A ver. 2 y 5 le damos para que nos den 32. Y ni siquiera me estaba guardando los cambios. A ver. Directamente no está entrando al for. ¿No tenés que inicializar ahí como dice Franco? Está inicializado acá. Ah, sí, sí, es verdad, verdad.
No está ni siquiera entrando al for esto. A ver, vamos a sacar esto de acá para que... Para i, desde i igual a 0. Ah, no, perdón. Desde i igual a 0 hasta i con paso 1. Hace mucho que no hago C++, por eso estoy duro. 2, 5, ahí está. Y me da 32 de resultado. Sí, estaba entrando bien. Fíjense acá, vamos a mostrar únicamente los carteles para que vean las repeticiones. ¿Sí? 2 a la quinta me da 32. En la primera vuelta, el resultado, la variable resultado vale 1. ¿Sí? Esa sería en la repetición 0. ¿Sí? En el estado inicial. En la primera vuelta, el resultado vale 2. A la segunda vuelta, el resultado vale 4. A la tercera vale 8. A la cuarta 16 y a la quinta 32. ¿Sí? Es lo que va haciendo esto. Fíjense que acá yo le digo repeticiones, le mando i, por eso en la primera vuelta o en el estado inicial me manda 0 porque inicia en 0. ¿Ok? Resultado vale 1, ¿por qué? Porque entra con 1, como no cambia el valor, directamente lo muestra. De 10, profe. ¿Sí? Y así con las demás repeticiones. Fíjense, todo el mundo hacemos esto cuando fallan los algoritmos. ¿Por qué? Porque es una forma más fácil de detectar errores. ¿Sí? Profe, Esto es como hacer una prueba de escritorio escondida, digamos. ¿Sí? si no, si pone la i inicializada en 1, se saltaría el paso de esa repetición en 0, ¿que no? A ver, probemos. Ustedes tienen que ir probando, tienen que ir viendo, así aprenden también. ¿Sí? 2, 5. ¿Qué pasó ahí? Ah, Fíjate que el último valor que me da. 16. ¿Sí? Y 2 a la quinta no es 16. Sí. ¿Sí? Ojo con eso. A ver, Bien, sí o bien. sí lo tiene que hacer al 0. Sí. Fíjense acá, voy a, la potencia es... Ustedes tienen que saber que, o quizás, a ver, resultado. Bien. Ustedes tienen que saber que cuando trabajan en PSeInt, sobre todo cuando trabajan con estructuras repetitivas como el for, ustedes en PSeInt siempre inician en 1. ¿Sí? Acá en C++ y en casi todos los lenguajes les conviene iniciar en 0. ¿Por qué? Porque cuando trabajan con vectores, los vectores inician su ciclo en 0. La primera posición es la posición 0 y así las otras. ¿Sí? Entonces es bastante importante que se vayan acostumbrando a que la primera posición es el 0 para que después no se mareen. ¿Sí? Ahí quedó más o menos claro, Gabriel. Sí, profe. Gracias. Bien, perfecto, perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Profe, ¿cómo hago para ejecutar, digamos, después PSI ¿Cómo y C++, ejecutar el PC? digo, y PSI? O sea, para ver si anda, digamos, los códigos en C++, Ah, para ejecutarlo, digamos. ustedes lo exportaron a C++ desde PCInt. No, no, no. O sea, cuando yo hago un código en C++ y quiero Ujú. ejecutarlo, digamos, ¿cómo hago, digamos, para ejecutarlo? Acá, fíjate que tenés esta Yo, teclita, yo aprieto ese, claro. ¿sí? Yo lo Ese aprieto, pero no pasa nada, digamos. te tiene que abrir la consola. Si no, venís acá a... ¿Dónde era? Acá, Bill and Run. Fíjate que te dice, Mm. bueno, en este caso es F9, creo que también en Windows es F9. ¿Sí? Y si no, lo compilas y después lo ejecutas. Fíjate que se haya instalado bien tu IDE del CodeBlocks, porque posiblemente no se haya instalado bien y quizás te estaba faltando algún paquete de librerías o algo así. No recuerdo si este pide el Net Framework, creo que no, pero por las dudas, revisa eso. Sí, porque yo quiero ejecutarlo, no me deja. O sea, no se abre nada.
Y podrías probar con el otro compilador, el DebC, si no me equivoco. Sí, ahí Gonzalo dice el DebC, algunos utilizan DebC. ¿Es lo mismo que esto o diferente? Sí, quizás no te lo pinta así con colores, pero o con otros colores, pero de que te va a funcionar, te va a funcionar. Sí, si no vas a tener que buscar la vuelta de buscar otro IDE. Pero uno de los dos te tiene que andar. Dice, es muy raro que no te anden los dos, digamos. ¿Sí? O quizás se te está Sí, por eso. ejecutando, se te abre la consola, pero se te abre de forma, digamos, en background. Apretar control al suprimir, va a andar la parte de procesos y buscarle que diga console o code blocks o algo así, cerrarlos todos y volver a abrir de cero. Profe, ¿Sí? obviando un poco la pregunta, usted con referirse, creo que a Windows también F9, ¿está diciendo que usted tiene una Macintosh? ¿Va a un Apple? No, ojalá. No, yo no uso Windows. Hasta ¿no? comienzo de este año creo que usaba Windows y después lo dejé porque me daba demasiados errores y me retrasaba el Ahora, trabajo. Linux, Hardy Linux, ¿cuál usa? Mint, Linux Mint. Ah, sí, sí, bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? No sé, Mauricio, Agustín, Juan, no sé si estará. Chicos, pregunten así hacemos lo de programación. Ya nomás termina la consulta y nos vamos. Pregunten, Bueno, chicos. si no estoy buscando el de Capicúa, que así a ver, Pablo me ayuda con el error que tengo. Estaba Yo, buscando yo grabé acá lo cuáles de son los que hay que Capicúa recuperar. desde que inició el profesor. Yo tengo grabado, así que después te paso el video. Llevo 41 minutos, pero bueno. Sí, igual. Ah, bueno, está bien. Bueno, Bien, chicos, los demás entienden lo que todos. Sí, bueno, a yo, ver, Abel, bueno, Agustín, Pregunta, Ana, duras. youtuber, Facu, Valdivia, Franco, Gabriel, bueno, sí estuvo preguntando, Matías, Mauricio también, Miguel también, Gonzalo, Misael, Nahuel, Zoraire. Joya es. Profe, Sí, sí, ¿usted borró la de Capicúa? ¿O lo tiene ahí aún? lo tengo todavía. El que escribí hace ratito. Ah, no, tengo Sí, el que tengo el escribí. de los billetes. Profe, ¿tienes el del El otro cajero así? ya voló. No, ¿Tiene para mostrar el de cajero? Ese que No estaba sé haciendo al cómo, no sé principio. cómo se punto. TP4.9, el del cajero, sí. A ver, ahí lo muestro. No lo tengo completo porque lo tienen que completar ustedes, manga de chingüengüencha, así que. Pero más o menos el tema del trabajito de los billetes, ese se lo doy. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. sí. Bien. Este es el core, digamos, de su programa, lo que tiene que hacer. Lee la cantidad a extraer y la va dividiendo. Bueno, este es el control de que sea múltiplo de 1000. Va dividiendo por 1000, va dividiendo el resto de esto por 500. El resto de esto ustedes tienen que dividirlo por 200. El resto de 200 lo dividen por 100 y así. ¿Sí? Y después únicamente muestran los, el resultado de las divisiones. Fíjense, el resultado de la división es billetes 1000, billetes 1000. El resultado de la división de 500 es billetes 500, muestra billetes 500. ¿Sí? El de billetes de 200 será billetes 200, patito, con la variable que ustedes pongan, ¿sí? Pero pónganle algo coherente, no sean como yo lo que les puse P, Q, N y después no me acordaba, ¿sí? A ver, ahí sonó el chat. Profe, Sí, ahí espere. ¿Esa extracción dice por 10 o es un módulo de 100? Ahí esto, justo lo que está en paréntesis del list. módulo 100. Ah,
¿Por qué? Porque tienen que ser Módulo 100 igual a 0. múltiplos de 100. Bien, gracias, profe. Bueno, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Saben trabajar en C? ¿O explico cómo trabajarlo más prolijamente? ¿O todos ya están trabajando en Yo C? estoy, yo estoy trabajando en C. Le entiendo más o menos, pero estoy trabajando en C. Bien, ¿los demás? Profe, arriba, al principio, donde se pone la librería y eso, siempre va entre mayor y menor. Sí, 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 siempre. ¿Sí? A ver, Hashtagueado también. exactamente. ¿Sí? ¿Los demás saben más o menos la estructura, cómo tienen que hacer con C? Bien, así explico un toque, lo mismo que expliqué ayer, pero así un poquito Yo más rápido. no, bro, yo estoy ahí haciendo así, A los ponchazos. tratando de seguir. Tranqui, Sí, nomás, profe, Bien, bien. de a Bueno, poco. a varios les cuesta, entonces expliquemos un toque, ¿sí? Borro todo esto al carajo, así se entiende bien, ¿sí? Fíjense. Yo les decía ayer que ustedes pueden, a cualquier programa, ¿sí? Tienen que hacerlo de forma ordenada, el algoritmo tiene que hacerlo de forma ordenada. Entonces, como sigue una cierta cantidad de pautas, directamente pueden Pablo, disculpe, dividir la disculpe, página, ¿sí? En varios sectores. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, volvamos acá al ejemplo anterior. Primero tengo esta parte, que son las librerías, ¿sí? Después tengo esta parte que es el espacio de trabajo. Yo les expliqué ayer que, bueno, nosotros en toda la materia vamos a utilizar el trabajo de espacio STD, el estándar, ¿sí? Acá lo voy a un poquito más grande, así se ve mejor. El espacio de trabajo estándar, que es el STD. ¿Sí? Ustedes cuando estén desarrollando aplicaciones web o aplicaciones, juegos, por ejemplo, tienen que cambiar el espacio de trabajo. ¿Sí? Porque este generalmente sale por consola, entonces ustedes tienen que tienen que trabajar con otro para que salga por ventana, para que salga por, no sé, por navegador, entonces le van a cambiar acá, ¿sí? Después, ¿qué sigue? Siguen los procedimientos y funciones, ¿sí? Y dentro de cada procedimiento y función también se puede subdividir a su vez en varios lugares, ¿sí? Declaraciones de variables, en este caso carteles, y ya el módulo en sí, sí, toda la programación en sí. Entonces eso es lo que quiero que sepan a diferenciar bien, porque no me pueden mezclar, por ejemplo, poner las librerías acá abajo, ¿sí? O poner la función main acá arriba, el espacio de trabajo abajo, no se va a hacer un quilombo y no va a andar nada directamente. ¿Sí? Entonces es conveniente que ustedes trabajen de forma ordenada. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner parte de las librerías, ¿sí? O inclusión, ¿sí? La pongo includes de las librerías, ¿sí? Entonces acá en esta parte van a ir todos los includes, ¿sí? IOStream, por ejemplo, que es la principal, eh, stdin creo que es la otra, std, algo así no me acuerdo, bueno, le pueden poner por ejemplo la que usamos hace rato, la mat, Y ¿sí? entre todas esas, ¿cómo sabe cuál elegir, profe? Y bueno, esto tienen que buscar ustedes, ¿sí? Porque en internet hay un índice, o había hasta hace unos años un índice, donde ustedes buscaban este nombre y le decía todo lo que contenía esto, ¿sí? Esta librería y todo lo que contenía esta librería. Eso cada programador lo tiene que buscar por su lado. ¿Por qué? Porque, como les dije hace rato, en vez de hacer una función que calcule la potencia, uso la función POW que ya está escrita acá. La llamo, pero tengo que incluir esta librería. ¿Sí? Entonces ustedes a medida que van necesitando cosas, van buscando si alguien ya las hizo y las puso en una librería, ¿sí? O si es parte de alguna de las librerías de C, ¿sí? Entonces eso ya corre por cuenta de cada uno. Pero yo creo que con esta nomás ya están con la mayoría de las cosas, ¿sí? Bien, después Profe, está ahí la... ¿Sí? le escribieron en el chat, profe. A ver,
¿Está grabada? ¿La puedo grabar? Sí, la veo más tarde cuando se sienta practicar. Sí, la estoy grabando, Olivia. La estoy grabando. El otro, el de anterior, no lo vamos a subir porque hubo un problemita y tengo como 8 horas de video más o menos y me es imposible subir eso. Sí, así que... Pero la de ahora sí la estamos grabando. ¿Eh? Bien, entonces venimos acá, esta es la parte de las librerías y esta es la declaración Profe, ¿es conveniente de usar espacio de el trabajo. code block que el Cualquiera C++? puede usar el que vos quieras. El que vos quieras. ¿Sí? Yo uso el code blocks porque te lo pinta con colores. ¿Sí? Te lo va dibujando con colores y es más fácil por ahí diferenciarlo bien. Sí, sí, ¿Sí? sí. DevC Pero también así creo se que lo hace entra con colores, mañana. pero no todos. ¿Sí? No te... Por ahí hay algunas cositas que no te las ¿Esos hace de colores son color, entonces predeterminados, profe? No, profe. ¿Ya vienen por defecto esos colores? sí, sí, pero los puedes cambiar, creo. Si no te gustan, los puedes cambiar. Profe, pero ¿hay algo que lo diferencie de una de las otras? Que no sé, este más rápido, este no sé, te fija esto. Eh, Pasa que no les puedo decir porque no usé mucho DevC, lo habré usado para uno o dos códigos. Después directamente Ah, usé el bien. CodeBlocks porque me parecía más completo y pensé que lo íbamos a usar más a fondo, pero no lo terminamos usando mucho, así que cualquiera de los dos viene bien. Ah, ¿Sí? bien, bien, vale. Bueno, Bien, entonces hasta ahora vamos dos partes, ¿sí? La de las librerías y la del espacio de trabajo que es con el using, ¿sí? Namespace std. Bien. Estos ya, si ustedes quieren, yo les recomiendo que hagan un copia-pega de esto, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Tenganlo en un archivo TXT, acá al costadito, entonces ustedes cuando van a abrir, van a empezar un programa nuevo, directamente copian y pegan esta parte porque casi siempre va a ser igual, ¿sí? Salvo acá, bueno, este no, ¿sí? Pero estos dos casi siempre lo van a tener, ¿sí? Bien, después sigue eh, la función principal, ¿sí? O función main, ¿bien? Ahora, al ser función, algunos lo van a tener así, ¿sí? Otros la van a tener así. Eso no importa, eso queda a criterio de cada uno. Este void Ah, significa vacío, ¿sí? ¿Qué significa vacío? Que no retorna ningún dato de ningún tipo, ¿sí? Ahora, si ustedes lo ponen como int, significa que les va a devolver un valor entero. En teoría, entonces acá sí o sí tienen que poner la palabra reservada return y un cero, ¿para qué? Para que devuelva algo, ¿sí? Cuando ustedes empiezan a programar, la mayoría de los programas se ven así, ¿sí? O en la mayoría de los tutoriales de YouTube, por ahí también lo ven así. ¿Sí? Por ejemplo, a mí esto el año pasado, no sé por qué, pero en Windows nunca me funcionó, ¿sí? Usando la misma I del CodeBlocks nunca me funcionó. Entonces, ¿qué opté yo? Opté por cambiar acá y no devolvía nada. Y así me funcionaba de 10, ¿sí? Entonces tienen las dos alternativas. O no a mí, devuelven nada, a mí en el o de... DevSys una más, profe, me sale Mine directamente. Y Mine en azul. Claro, sí, varía la forma de devolver la variable, de devolver la función, pero es lo mismo, ¿sí? Si vos Bien. pones void, te lo tiene que tomar como que no devuelve nada y lo mismo, ¿sí? Ahora, si le ponen acá un int, sí o sí tiene que ir con un return, ¿sí? Esa es la diferencia entre procedimiento y función. La función generalmente devuelve algo, entonces tienen que ponerle un return. Ahora, el procedimiento, como es el caso del void, no va a devolver nada, pero va a mostrar carteles. Entonces, sí o sí tiene que ir un code por lo menos, ¿sí? Eso es importante también. Dentro de una función no pueden poner un count, ¿sí? No pueden hacer esto porque están eh, como violando una regla de la función, ¿sí? En algunos compiladores le va a dar error, en otros no, pero no se va a ejecutar el código, ¿sí? Eso es importante también. Bien, vamos entonces int y acá return, bueno, profe. return 0. Bien, esta es la función principal entonces. Función principal o función main, esta. Declaración del espacio de trabajo, parte de las librerías, eso. Bien. Fíjense, hasta ahora tengo tres partes importantes, ¿sí?
Hay otros también que va a ser, en esta parte puede ser, declaración de variables o tipos de datos. ¿Y qué se pone acá? Y bueno, acá se va a poner si es que yo necesito utilizar variables globales, ¿sí? Por ejemplo, o necesito trabajar con cadenas. Entonces, como C++ no tiene el tipo de dato cadena, ¿sí? Tengo que, o bien, incluyo una librería y trabajo con el tipo de dato string, que es cadena, o bien declaro una variable, un arreglo de caracteres que va a ser una cadena, ¿sí? Algunos, por ejemplo, a mí me daba error el año pasado cuando yo hacía esto, ¿sí? Incluyo la librería para trabajar con cadenas y acá directamente, fíjense, si yo pongo string, me lo pinta en verde. ¿Por qué? Porque viene de esta librería, es un tipo de dato, no es un tipo de dato simple, sino un tipo de dato estructurado, ¿sí? Que esto es básicamente un arreglo de caracteres. Un arreglo es una colección de caracteres, ¿sí? Entonces yo puedo poner acá, qué sé yo, la cadena nombre, por ejemplo, ¿sí? Y hay varios de mis compañeros que les funcionaba esto y podían trabajar, pero particularmente a mí no. Y como a mí no me funcionaba, yo tuve que venir, decir, bueno, saco esto y ahora me tengo que crear un tipo de dato que se llame string o cadena. ¿Sí? ¿Cómo creo un tipo de dato? Con la palabra reservada typedef. ¿Sí? Typedef, y digo que va a ser, eh, se va a llamar cadena, ¿sí? O cat, y va a ser un arreglo de caracteres, ¿sí? Typedef char, el tipo, y se va a llamar cadena y va a ser un arreglo de caracteres, ¿sí? Esto no le dé mucha bola por ahora, lo van a ver después, ¿sí? Pero es una forma de declarar una variable. Otra forma de declarar una variable, como veníamos trabajando, el tipo de dato y el nombre de la variable, ¿sí? Por ejemplo, el número 1, ¿sí? Si quiero guardar un entero, si quiero guardar un real, float. Número 2, ¿sí? No recuerdo si toma doble, también para números reales. Número 3, ¿sí? Si quiero un tipo de dato char, que es un carácter, ¿sí? Por ejemplo, letra, o el boolean, bool, ¿sí? Que es el tipo de dato lógico que ustedes utilizan como bandera, ¿sí? Este es para estado verdadero o falso, una letra, un número real, dos tipos de declaraciones y un número entero, ¿sí? Ahí tienen los 4 tipos de datos simples y este es un tipo de dato estructurado que es un arreglo de caracteres, ¿sí? Esto no le den bola por ahora, lo van a ver más adelante con la profe. Bien, entonces tenemos hasta ahora 4 partes. Librerías, espacio de trabajo, variables. Estas variables es importante que las diferencie porque son variables globales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo la voy a utilizar en todo el código, ¿sí? O la puedo llegar a utilizar en cualquier parte del código, ¿sí? Eso es importante cuando trabajan en modularidad, ténganlo presente, ¿sí? Bien, después tenemos la función principal, la función main, que también puedo subdividirla en ramas, podríamos decir, ¿sí? Que también empieza con la declaración de variables, ¿sí? Int, num1, num2, por ejemplo, ¿sí? Char, qué sé yo, letra 1, ¿sí? Como para que no quede, fíjense que yo completo y automáticamente me lo va autocompletando y si yo lo dejo ahí me va a dar error porque me dice, che, ya tenés una variable declarada con ese nombre, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado con eso, no pueden declarar variables con el mismo nombre, ¿sí? Bien, una vez que tienen la declaración de variables acá, la otra parte ya puede ser directamente la programación o procedimientos, ¿sí? Los procedimientos que es donde nosotros trabajamos las variables, ¿sí? Ahora, para trabajar las variables yo necesito datos, entonces también puedo crear una parte que diga obtención de datos, ¿sí? Que acá van a estar los sin, ¿sí? Por ejemplo, vamos a leer el número 1, ¿sí? Sin, número 2 también, ¿sí? Ahora, para que no se mareen, tienen que
largar mensajes, ¿sí? Ingresa el primer número y le pasan el primer número con el SIM, ¿sí? El code, ingresa el segundo número y le pasan el segundo número con el SIM, ¿sí? Fíjense que es de esta forma como que lo vamos ordenando más al código y es más legible, ¿sí? Es muy difícil que yo me pierda, ¿sí? Una vez que yo hago la declaración de variables, la obtención de los datos, paso a los procedimientos que pueden ser, por ejemplo, la división, una multiplicación entre estos dos, ¿sí? Entonces digo, por ejemplo, el resultado va a ser igual a la multiplicación entre estos dos números, ¿sí? Únicamente lo multiplico a esos dos para que haga algo, digamos, es un procedimiento que hace algo. Bueno, como acá yo usé la variable del resultado, también tendría que declararla acá, ¿sí? Y por último, la parte de devuelvo o muestro resultados, ¿sí? Entonces acá yo puedo poner return resultado, o lo dejo como return 0 y pongo un code resultado y le paso eso, ¿sí? Si yo ejecuto esto, no me tendría que dar error, me tendría que hacer la multiplicación de los dos, ¿ven? Ingresa el primer número 5, ingresa el segundo número 3 y me tiene que devolver 15, ¿ven? Fíjense, es un algoritmo bastante sencillito, pero está diferenciada bien cada parte con comentarios en el código, si estas doble barra inclinada, doble slash, son códigos, son comentarios, perdón, ¿sí? Que únicamente lo que hacen es me guían a mí para saber qué estoy haciendo en ese lado, ¿sí? Hay gente que es mucho más detallada, que pone, por ejemplo, obtención de datos acá y manda acá, muestro cartel para dato 1, ¿sí? Acá, recibo dato 1, ¿sí? Eso es perfectamente válido, pueden hacerlo si quieren, ¿sí? Mientras más detallado sea la documentación, mucho mejor, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entendió. Bien, perfecto. No voy a completar el punto 4 porque no tiene sentido que yo lo haga y ustedes hagan un furioso copia-pega, ¿sí? Porque no van a aprender nada. Así que yo ya les di, digamos, un 70%, 80% del trabajo hecho. Tienen que terminarlo ustedes, ¿sí? Prueba, error, Profe, prueba, error. puede mostrar el machete que hizo recién. Bien. Ahora vamos a hacer un poquito más chico, así se ve todo. Bueno, ahí más o menos. Pablo, disculpa que te moleste. Quería decirte si, bueno, te encargo los videos que vos tengas y de estas charlas que hiciste, porque esta es mi segunda clase, seguramente han tenido varias. Y bueno, están muy buenas, así que me ayuda mucho. Te encargo. Dale. Igual la de esta recién la primera que vamos a subir, así que, como te digo, en la anterior tuvimos como 8 horas de grabación, así que no hay chance de subir eso. Es mucho. Ajá, bien. Bueno, Meta está buenísimo. Sí, me aclaro bastante, che. La verdad, que me acuerdas cómo se hace. Bueno, Dale. Gracias. bueno, profe, yo estoy entrando de lo que... Bien, ¿algún otro tiene dudas, chicos? ¿A cuál mail? Escriban al chat o me avisan por micrófono. ¿Mail? ¿Pero qué mail me mandaste? ¿Qué tengo que mandar? A mi mail. Por eso. Mauricio, apaga el micrófono. Igual no he hecho el clip. Estaba esperando. No, pero tú me estás diciendo tonto.